¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Este es su programa Casa de Misericordia Radio. Espero que este programa sea de grande bendición para ustedes, así como lo es para nosotros. Hoy tenemos un programa, le damos gracias a Dios por la vida del pastor Raúl y de su esposa. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo dejo los micrófonos con Julia. Nos acompaña nuestro productor Tony y nos acompaña nuestro ingeniero de audio Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Arely Alvarado, una servidora, y comenzamos su programa. Buenas noches, nos sentimos realmente bendecidos por la visita de nuestro pastor Raúl y de su esposa. Gracias. Pues muchos lo conocemos ahora por lo del curso de valores que ha estado impartiendo en Casa de Misericordia. Yo no lo he tomado, han hablado maravillas de él en mi casa. Yo sí. Y creo que es un tema que llega muy ad hoc con lo que está pasando en Casa de Misericordia, ¿no? Un cambio, ¿no? Los cambios duelen, los cambios cuestan trabajo, hay que dejar viejas costumbres, viejos modales, poner bien los pies sobre la tierra y saber quiénes somos, en dónde estamos y hacia dónde vamos dirigidos. Y pues nos gustaría empezar esta entrevista, que nos platicara brevemente, pastor, de dónde viene. ¿Dónde alcanzó Cristo su vida? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos, bienvenidos a Casa de Misericordia. Le doy gracias a Dios por sus vidas, por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, por la vida del pastor Adrián Valencia y su esposa, que nos permite trabajar en Casa de Misericordia. Mi nombre es Raúl Tenopala Echeveste y mi esposa es Beatriz Reyes González. En esta noche quiero compartir con ustedes varios aspectos. El primero, comentarles que nosotros nacimos en Casa sobre la Roca hace ya aproximadamente 13 años. De ahí tuvimos la oportunidad de trabajar y ver la fuerza que Dios tenía en ese lugar y sigue teniendo hoy en día. Y hubo un proyecto que nació en Colombia que se llama Misión Carácter, en el cual tuvimos la oportunidad de participar. Y en Misión Carácter fue algo que se lanzó para hacer una pesca, para hacer un crecimiento en cuanto a la necesidad de la población en México. Y entonces Casa sobre la Roca, por medio de sus redes, la implementó y estuvimos trabajando nosotros y empezamos a trabajar en escuelas. Al empezar a trabajar en las escuelas, me di cuenta que hay una necesidad muy fuerte de valores que hoy se han perdido. ¿Qué necesitan los mexicanos? ¿Qué necesitan las casas en México? Que todas las personas hoy recuperen sus valores. Primero como familia, como sociedad, ¿sí? Y si hablamos en el ámbito de la iglesia, pues realmente no podemos avanzar si nuestros valores están tan perdidos. Ayer me tocaba ver un documental, he estado viendo un documental que se llamaba habla acerca de los cárteles que hay en Michoacán. Y me ha tocado escuchar a comentarios de niños de 9, 11 años que ellos quieren ser narcos. Hablan de la narcocultura, ¿no? De los corridos, de echar balazos, ya todo el mundo anda cantando canciones, ¿no? Pero hablan a lo mejor de la parte divertida, ¿no? Pero no se habla de la parte negativa de esta área, ¿no? Las telenovelas, la gente ya se viste como los narcos, ya son moda, que las bolsas, que las playeras, que la forma de vestir. Y ahí se pierden muchos valores, ¿no? Porque los objetivos ahora ya son otros y no los de antes, ¿no? Hacer su familia, terminar una carrera. Los valores han cambiado en los niños. Y vemos que de parte de los papás aprueban o apapachan esa manera de pensar. Me tocaba ver también ayer un reportaje acerca de la prostitución en línea, ¿no? Entonces hablaba de las chicas que sacan sus fotos sexys y las contacta un hombre que dice que son sus chicas, se las lleva, o sea, y él decía, 18 años siempre hay alguien en el mundo que cumple. Entonces él capta niñas de 18 años donde ya son responsables de lo que hacen y las empieza a meter en este mundo de la pornografía por línea. Y son niñas que son abusadas en un video, pero que ellas dicen que es trabajo, ¿no? Y decía, pues es que es mi cuerpo y yo puedo hacer de mi cuerpo lo que quiera. O sea, los valores de eso ha cambiado. Sí, mira, lo principal de todo esto es
No son las niñas de 18 años, es desde la infancia. Hoy vemos niñas de 4, 5, 6 años con problemas de abuso sexual. Y entonces, ¿dónde nace todo esto? El problema nace en nuestras casas, en nuestras familias. Por eso es la necesidad de trabajar hoy con los papás, con las mamás, con los tíos, con la familia, con el entorno, en verdad. Porque el resultado de la prostitución, de los jóvenes, de los niños que estás viendo que quieren ser narcos, ¿es por qué? Porque en casa hoy papá no trabaja, el hermano no trabaja. Entonces hay delincuencia, hay situaciones muy fuertes y eso ellos lo ven como una forma de trabajar, una forma de vivir muy fácil. Y entonces van metiéndose a esa situación. Y papá y mamá no hacen nada. Hoy yo te puedo decir que en el tiempo y la experiencia que tengo, hemos trabajado en lugares de alcoholismo, de drogadicción, donde hoy te encuentras niños de 8 o 12 años, drogados, alcoholizados, pero lo más fuerte no es eso, es que han sido violados, y han sido violados, ¿por qué? Porque a lo mejor la mamá se separó de papá y está prostituyéndose o tiene una relación incorrecta en la calle, llega a su casa, echa fuera de su casa a los niños de 10, 12 años para tener relaciones sexuales, ¿sí? Y entonces el niño en la calle a 1, 2 de la mañana, no falta quien lo abuse, quien lo enseña la droga, y entonces empieza y nace ahí todo un sistema que se corrompe en cuanto a una familia y nadie hace nada. Y esos jóvenes, ¿a dónde van a parar? A lugares donde me ha tocado trabajar, que no hay nadie que levante la mano, y ese es el principal objetivo, por lo que hoy en día estoy trabajando con los valores. Tú comentabas al inicio sobre los valores y decías que tenemos que tener un cambio. Y yo te digo que los valores no es un cambio, es una transformación total de la forma de vivir. Porque el cambio, yo puedo tener algo y moverlo a otro lugar y ya lo cambié de lugar. No, aquí necesitamos transformarnos, como las mariposas. Cuando un gusano se convierte en una mariposa es una transformación, no es un cambio. Entonces necesitamos tener transformaciones en nuestras vidas. Desafortunadamente, ¿qué sucede con los valores que estamos trabajando? De momento que a ti te enseñan que el ser confiable tiene 4 puntos importantes para poder llevar a cabo ese valor, si hablamos del primer valor que es la confiabilidad, son 4 puntos importantes. Tienes que ser una persona íntegra, una persona leal, cumplir lo que prometes y ser honesta. Entonces imagínate si cualquiera de estos 4 puntos que te acabo de mencionar no los cumples, ¿sí? Y eres incorrecta, te vas a empezar a molestar o a confrontar contigo mismo. Entonces es más fácil para ti darte la vuelta y dejar a un lado todo lo que es el aprendizaje de los valores. Porque hoy en día los valores no han tomado tanta fuerza, porque el ser humano está en desorden, el mundo está en desorden, y los valores, ¿qué es lo que hacen? Te meten al orden y a la obediencia. Es que tocando ese punto, pastor, yo he escuchado ahora mucho que dicen, no hay buenos ni malos, ¿no? O sea, ya todo es neutral. O sea, no eres ni bueno ni eres malo. O sea, eres mitad bueno y mitad malo. O sea, ya no hay esa de decir esta persona es buena. Esta persona, como usted hablaba, es de confianza, es de valor. Ya no lo hay. O sea, ya puede ser, hoy puedes actuar como malo, porque así tu momento te permitió hacerlo, o era el momento de ser malo, como tu momento fue de ser bueno, ¿no? Entonces ya no hay como que para el mundo, ese peso para el esas mundo cosas. Así sucede, pero para los que tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo, hoy te puedo decir que cuando tienes la oportunidad de conocer a Jesucristo y saber quién es Jesucristo, entonces es a tomar realmente una transformación de vida, en la cual yo decido estar en lo mejor, en lo más bueno, en el mejor lugar, que es en Cristo. Y entonces no hay medias, no hay poco. O sea, con Jesucristo es o todo o nada. Con Él no hay medio. Entonces, ¿qué es lo más importante? Salir adelante, ¿sí? A través de la palabra de Dios. La gente hoy no entiende que en nuestro mundo, ¿sí? Hay un solo Dios, un solo Jesucristo y un solo Espíritu Santo. Existen varias religiones, así es, pero lo más importante que tenemos que entender nosotros, llámese cualquier persona, hombre o mujer, varón, varona, lo que sea, tiene que entender que hay un solo Dios, un Jesucristo y un Espíritu Santo. Y la forma en la que lo vas a conocer es lo que te va a hacer la diferencia para poder llegar a tomar decisiones correctas en tu vida, hacer un cambio de vida, estructurar tu vida de nuevo en cuanto a las bases de Jesucristo.
Pero ¿por qué no sucede, Julio? ¿Por qué? Porque la gente hoy quiere amar a Dios a su manera, o ama a Dios a su manera. Y entonces, si vamos a cualquier lugar, llámese testigos de Jehová, llámense cristianos, católicos, y tú le preguntas, ¿amas a Dios? No hay una sola persona que te diga, no. Todos aman a Dios. Y tú le preguntas, ¿conoces a Dios? Sí. Pues, hay unos que se atreven a decir, oye, él es mi amigo, me llevo muy bien con él. Pero resulta que no tienen ni la menor idea quién es Dios, qué es Jesucristo y qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ese conflicto es lo que no les permite a ellos crecer. Entonces hoy tenemos que enseñar a la gente e invitarla a que realmente tenga una comunión con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Solamente así podremos dejar a un lado todas las religiones. ¿La religión es buena o es mala? No sé. Son formas diferentes de llegar a conocer a Jesucristo, al Espíritu Santo. ¿Y cuál será la forma correcta de conocer a Jesucristo, al Espíritu Santo o a Dios? En tu lugar secreto, con tu intimidad, con la comunicación, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de leer la Biblia, de tener discernimiento, que Él te dé un rema. No hay otra forma de conocer a Jesucristo. Hay gente que me pregunta, oye, ¿y quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo le digo, yo te puedo hablar de Él, pero no hay nada más que abrir el libro sagrado, que es la Biblia, y empezar a enterarte quién es Dios, qué hizo, qué ha hecho, qué seguirá haciendo, ¿sí? ¿Qué dio para nosotros? ¿A quién dio por nosotros? ¿Qué precio pagó su Hijo Jesucristo por nosotros? Y el Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Para qué está con nosotros? Y entonces a partir de eso la gente empieza a tener un discernimiento, a tener una vida nueva, porque es de lo que se trata, que al conocer a Jesucristo no nada más nos sintamos que somos salvos, porque dice la palabra de Dios que a través de Jesucristo somos salvos, pero ese es el inicio de la vida en Jesucristo, de la vida en Cristo, de la vida en el Espíritu Santo. Eres salvo porque Jesús ya pagó un precio en la cruz, pero ahora viene todo lo demás. Tenemos que empezar a cambiar y a transformarlas en un estilo de vida en comunión con Cristo. Saber que a través de lo que tú transformes tu vida y de la obediencia y la disciplina y de cumplir los mandamientos que el Señor quiere con nosotros, vas a tener una bendición. La mano de Él va a estar sobre nosotros. Mientras no hagas eso, no vas a poder obtener nada de Él. Pensamos que por servirle o por mencionarlo todo el día ya tenemos una comunión. La comunión en Cristo va más allá. La relación en Jesucristo va más allá. Y Él transforma. Y Él nos dejó el Espíritu Santo para redarguir, para sanarnos, para apapacharnos, para amarnos y para corregirnos. Pero esto último que te dije es corregirnos. Y yo te pregunto, ¿cuánta gente que conoces quiere ser corregida? A lo mejor ni nuestros propios hijos les gusta que ser corregidos. Y la palabra dice que el Señor al que ama corrige. Sí. Y entonces este último punto es lo más importante. Nosotros tenemos que ser corregidos a través del Espíritu Santo. Y de veras, no tenemos nada mejor que el Espíritu Santo para poder ser corregidos, porque Él lo hace con amor. Porque a veces nosotros como padres corregimos con maltrato, con situaciones, con gritos. Pero el Espíritu Santo lo hace con amor, porque es el amor del Padre. Pero ¿quién quiere hacerlo? Es que mucha gente habla y dice, es que yo ya no voy a cambiar. O sea, yo soy así y yo no voy a cambiar. No voy a cambiar y pues, ¿me aceptas o no me aceptas? ¿No? O sea, Y es que yo veo un problema muy grande en la sociedad. Se ha hablado en los últimos años acerca de la depresión. Yo creo que mucha gente vive realmente una depresión tan profunda que vive de momentos nada más. Todos son momentos en su vida, ¿no? Tratar de pasar siempre un momento, un buen rato. No hay una preocupación por lo que vendrá. No hay una preocupación por lo que dejo. No hay una preocupación por lo que enseño. No hay una preocupación por lo que demuestro. No hay una preocupación por el ejemplo que doy. No hay una preocupación. Porque lo único que le interesa a la gente es ser feliz por un momento. Porque la depresión en la que vive constantemente es tan grande que nada llena el hueco, más que momentos, ¿no? Flachazos así de felicidad. Entonces, yo le mencionaba hace un momento, para los padres ya realmente no hay una preocupación real de qué le voy a enseñar a mi hijo, qué le estoy dando a mi hijo.
Ahora, hoy en día, más bien el sentimiento es, le enseño a sobrevivir, le enseño a ser competitivo, le enseño, o sea, y eso en ciertos niveles, ¿no? Porque en otros niveles se les enseña simplemente a que eres un árbol que crece y a ver cómo te va en la vida, lo que decía hace un momento. O sea, la mamá se preocupa por tener al galán en el momento, no le interesa lo que piensen sus hijos, ni siquiera les va a pedir su opinión, no le importa su opinión, ella simplemente va a hacer lo que quiere hacer. Y el varón por la misma situación, yo voy a hacer lo que quiero hacer en el momento, me voy a comprar lo que yo quiero, o sea, no me interesa si mi familia tiene zapatos, tiene ropa, si tienen una casa decente, si tienen muebles decentes, no me importa. Yo solo quiero vivir un momento de felicidad. Y mi interés es lo único que me preocupa, o sea, realmente el egoísmo tan grande que se ha generado en la sociedad por una depresión que se vive constantemente. Sí, mira, lo más importante de todo esto que es, el punto número uno es que el ser humano hoy en día ha perdido su identidad. Y entonces, si hablamos de identidad, hay varios factores. El primer punto, la gente no sabe quién es. Si hablamos de una persona que está en drogadicción, en alcoholismo, no sabe lo que vale, no tiene un nombre. Ese nombre o ese lugar o esa personalidad, él mismo la ha pisoteado a través de las circunstancias que ha estado viviendo. Pero si hablamos de la vida en Cristo, la identidad es reconocer y saber y entender y sentir que somos hijos de Jesucristo, que somos hijos de Dios. Y como Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, no somos príncipes y tenemos una jerarquía. Lo que pasa es que el ser humano a veces dice, sí, soy el hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, pero no vive como rey, vive como el pobre, en la miseria. Y entonces, para sacarlo de ahí, tiene que reconocer y aprender quién es su padre. ¿Y cómo lo va a aprender? Solamente conociendo quién es, aceptándolo. Y después de ese punto, cuando entendamos que venimos de un Padre que se llama Jesucristo, que es amor, no el amor del hombre, no el amor del mundo, sino el amor donde Él da todo, Él no juzga, Él no señala, Él no reprocha. Y entonces eso sí nos va a llevar a un punto de un valor que se llama generosidad. Ese valor de la generosidad es dar lo mejor de mí mismo sin esperar nada acá. Y cuando yo doy lo mejor de mí mismo, dejo de pensar en mí. Y entonces el problema hoy en día es que la gente piensa en sí mismo. ¿Por qué la gente está mal? ¿Por qué la gente está triste? Si hablamos de matrimonios, ¿por qué hay tanto divorcio? Porque la mujer o el hombre espera, o sea, da ciertas circunstancias, cierta comodidad, aparentemente, entre comillas, amor, y espera que ese amor que él da, entre comillas, sea recíproco. Y entonces empieza a sufrir cuando piensa que da demasiado y lo que recibe es poco, porque no ha sabido el valor de la generosidad, que hay que dar todo sin esperar nada a cambio. Y entonces yo voy a amar a mi esposa, la voy a cuidar, la voy a proteger, le voy a dar todo sin esperar nada a cambio. Y aparte si entiendo que mi esposa no es ni mi sirvienta, ni mucho menos, es una pareja que Dios me ha dado para tener una vida diferente, en la cual ella tiene una forma de pensar, una forma de decidir, y entonces todo empieza a cambiar. Y cuando empezamos a entender todo eso, vamos a hacer, el ser humano no entiende que si tú aprendes a dar todo sin esperar nada a cambio, va a dejar de sufrir, porque lo que yo dé, no espero nada a cambio. Entonces si fulano o mangano me dan algo o no me dan nada, no pasó nada porque yo lo hice de corazón. Y entonces es lo que nos lleva al sufrimiento, a la depresión, a la división, y es todo lo que tenemos hoy en día los seres humanos. Y que va por completo en contra de la naturaleza de la sociedad, porque en la sociedad te dicen, si tú estás dando más, salte de esa relación, porque no es conveniente para ti que tú des más. Y es lo que se enseña. Y la gente se lo come, la gente se lo traga, la gente se traga toda esa información, mala, pésima, porque no analiza la realidad de la... En la mayoría obviamente que no conocen la palabra de Dios, ni aún siendo católicos, porque yo muchas veces digo, ok, la gente es católica, perfecto, quieren ser católicos, lean su Biblia, infórmense. Es más, los sacerdotes cada 8 días les dan una información correcta, nunca les hablan de cosas que no sean correctas, porque les están hablando palabra de Dios. Pero la gente no quiere escuchar, la gente se hace sorda porque le conviene hacerse sorda, no porque la gente no tenga información. Mira, no es tanto de que le convenga. ¿Qué sucede en el mundo? Satanás es el príncipe de las tinieblas y entonces tiene al mundo ciego y sordo, está atado. Tú puedes
ir y te pueden dar palabra, llámese católico, apostólico, romano, testigo de Jehová. Es más, la misma iglesia cristiana puede estar presente y le puede estar dando ministración, le puede estar dando palabra, pero si ella no tiene una libertad en Jesucristo y un entendimiento, seguirá sorda y ciega. Entonces hoy la sociedad está sorda y ciega, ¿sí? No es de que quieran hacerse tontos o que no quieran, no. En serio, aún hermanos que nosotros tenemos cerca de nosotros en Cristo, ves que viven con limitaciones en su casa, como les ha tocado a ustedes en algunas ocasiones que he predicado, decirle a la gente, a ver, no busques ir a predicarle al de 10 calles allá, ni al de la otra colonia, ni al de la otra iglesia. Empieza por tu casa, porque entonces cuando tú ves que llega una hermana sin el esposo y sin los hijos, ¿qué está sucediendo? Pero ella ya aparentemente recibió a Cristo y está en Cristo y está sirviéndole a Cristo y ama a Jesucristo. Pero, ¿y su familia? ¿Qué estamos haciendo? O sea, de ahí parte todo, porque no tenemos valores, porque no hemos entendido que la bendición que Dios nos da, primero que nada, es para la familia. Y las sociedades se forman ¿de qué? De familias. Las sociedades están llenas de multitudes. O sea, empezamos por una persona, por una pareja, se convierte en una familia, y entonces varias familias hacen un conjunto que se llama sociedad. Y hoy te digo, ¿cuál es la sociedad en la que estás viviendo? ¿Cuál es tu familia? Y eso te va a llevar a que tenemos un profundo hoyo en nuestra familia, y todo esto está repercutiendo únicamente en que no hay valores, no hay amor. Y si hablamos más profundamente, como lo comentábamos en un tiempo, pues menos el Espíritu Santo y la comunión con Jesucristo y el Espíritu Santo, porque hay 9 frutos del Espíritu Santo, y para que tú tengas 9 frutos del Espíritu Santo tienes que, como te lo decía, tienes que conocer el árbol que te da el fruto. Y en este caso, si hablamos de los frutos del Espíritu Santo, el árbol es el Espíritu Santo, y entonces tú tienes que conocer al Espíritu Santo, que al tener una relación con él vas a tener 9 frutos, que es el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la paciencia, la templanza. Pero si no lo conoces, si no tienes intimidad, ¿cómo vas a tener esto? Entonces hoy tenemos realmente un problema fuerte, y no hablo de iglesia nada más, hablamos de sociedad, de familia, que a través de los valores podemos recuperar. Por eso es la inquietud que hoy tengo, y Dios me ha permitido, y ha puesto en mi corazón y en el de mi esposa, trabajar en las iglesias, porque yo pertenezco a una comunidad cristiana. Y entonces, ¿dónde voy a empezar? Pues en las iglesias. Voy a empezar en mi casa, con mi familia, con valores. Y entonces es lo que estamos haciendo, llevando los valores que mucha gente hoy no ha entendido, y hoy quiero compartirlo. Los valores fueron sacados de proverbios escritos por el rey Salomón. Están en la Biblia, cada uno de los valores están plasmados ahí. Dios no se ha equivocado, pero los seres humanos no lo hemos entendido y los tomamos a la ligera. Y aún la comunidad cristiana no entiende que los valores vienen de Dios, que Dios nos dio normas, nos dio leyes, nos dio valores para hacernos mejores a cada uno de nosotros. Y si eso lo entendemos, lo hacemos nuestro entorno y nuestra familia va a tener una transformación, no un cambio, una transformación. Pero hoy yo pregunto a la audiencia, no vayas y juzgues al otro, ve. Y siempre hago un ejercicio cuando doy clases. Párate en la puerta de tu casa, hermano, hermana, hoy te invito, y ve la clase de familia que has creado, la clase de familia que estás desarrollando, la miseria que hay en tu casa. No hablo de pobreza, la miseria que hay en tu casa significa alcoholismo, drogadicción, división, maltrato, prostitución. Y si hay alguna de esas situaciones que he mencionado, entonces hay miseria en tu casa, y eso lo has permitido tú y tu pareja. Llámese varón, eres la autoridad; llámese varona, eres la mamá. Y entonces, ¿qué has permitido y qué has hecho para que eso se siga viviendo en tu casa? Y lo más triste, si te dices ser cristiana o cristiano, ¿cómo es posible que vivas en Cristo con tanta miseria en tu casa y no haces nada? No sé qué esperas, quién vaya a hacerlo. Y entonces eso es a lo que hoy los vengo a invitar. Tenemos que trabajar varón y varona, o sea, padre y madre en conjunto, no divididos, porque dice el Señor que donde hay una casa dividida, Él no está. Tenemos que retomar todo y no echándonos la culpa uno al otro, sino ver que hay un problema que se llama miseria,
que se llama drogadicción, alcoholismo y todo lo que he mencionado, y que lo podemos quitar a través de los valores, a través de que cada uno, papá y mamá, tome su responsabilidad de lo que has hecho hasta el día de hoy y la forma en que lo has hecho. Pero para esto tenemos que quitar ira, contienda, enojo, separaciones, y lo más importante, tiene que regresar a las casas el amor, pero no el amor carnal del mundo que conocemos, el amor de Jesucristo, y el empezar a ser generosos, a ser confiables, a ser honestos, a ser humildes, a trabajar duro, a ser gente con templanza, a tener motivos, a tener moderación, ¿sí? A tener una actitud correcta. Pero si nada de esto tienes o algo te falta, estamos mal. Y entonces, párate en la entrada de tu casa y ve. Comentábamos en la mañana, tuve la oportunidad de estar en Morelos, y comentaba con mi pastor y le digo, ¿qué es lo que tenemos en nuestras casas? Y se oye mal la palabra y se oye dura, pero a veces es como una jungla, donde entras y unos pelean, otros gritan y todos están divididos. Y entonces yo les digo, párate en la entrada de tu puerta y ve qué clase de jungla estás haciendo, o qué clase de templo tienes. Porque si tienes un templo dedicado a Jesucristo, Él vive y reina, entonces debe haber paz, debe haber armonía, debe haber gozo. Pero si no, entonces, ¿por dónde vas a empezar para que esa jungla se vaya de ese hogar? Es algo triste, es algo fuerte, pero necesitamos empezar a trabajar. Mi preocupación más grande es que hoy en día, como mencionabas, Julia, en la internet vemos señoritas de 18 años vendiéndose, no, pero no son 18 años, estamos hablando de niñas de 10, 12, 15 años, que mamá les permite usar minifalda, taconcitos, y luego les compran las computadoras, entran al Face, no se dan cuenta, empiezan a tomar fotos, suben todo al internet, y hoy es un problema muy fuerte. ¿Pero qué crees? Mamá y papá lo están permitiendo, permiten que los jóvenes, veo que entran mamá y papá a la casa y la jovencita de 12 está en la entrada de la casa, la están abrazando, la están tocando, están haciendo cosas incorrectas y el papá no sé si está ciego, sordo, no ve, mamá igual, y al rato pues están embarazadas. El problema va mucho más allá, hablamos de embarazos que no deben de ser en este tiempo, en el tiempo de las señoritas de 12, 13, 14 años. Sí, son papás que son muy permisivos, ¿no? Hay un documental que sacaron apenas de un niño que a partir de los 6 años él quiso ser niña, ¿no? Y los papás, bueno, está muy bien, que bueno, yo voy a respetar lo que decide mi hijo, ¿no? No hay valores. Yo digo una cosa, yo digo, bueno, hablan ellos acerca de aceptar lo que son, ¿no? Bueno, yo soy un hombre en el cuerpo de una mujer o al revés, ¿no? Yo digo, ¿por qué no aceptas realmente que eres un hombre? ¿O por qué no aceptas realmente que no es una mujer? Pero los papás no tienen esas ideas o no tienen esa fuerza de decir la familia es esto, La ¿no? autoridad, porque decir que un niño de 6 años Decide esté ser niña. capacitado para decidir lo que quiere ser, es algo absurdo. Porque entonces, ¿para qué lo cría un papá y una mamá? Para que una guía Que se guíe solo, ¿no? En todo caso, no tiene sentido. Ahora ni siquiera, por ejemplo, el fundamento que hablas de la familia, que se habla de la familia, o sea, ya no está ni bien fundamentado, porque ya ahora es papá, papá o mamá, mamá, ¿no? O sea, ya ahora una pareja de homosexuales pueden adoptar a un niño tan tranquilamente y le enseñan que son dos papás los que lo están educando. Entonces, realmente, el sentido de la familia se ha perdido, ¿no? Y es algo que los adultos no han permitido, han sido permisivos para esa situación. Y realmente urge que a un adulto se le enseñe que hay valores. Pero a ver, lo más importante, conforme a lo que mencionas, y yo te pregunto, ¿quién levanta la mano y dice yo voy a empezar a trabajar en esto? O sea, hoy al estar trabajando en valores, estuvimos en cursos anteriores y pues muchos sí, la emoción, pero hoy te digo, ¿cuántos de nosotros? Es más, ustedes mismas, es algo fuerte, hoy la reto, o sea, ¿cuántos de ustedes han dispuesto a decir, ok, yo voy a trabajar en valores, primero en mi casa, después lo voy a llevar a mi congregación y voy a hablar en mi sociedad? Pues todos vemos que hay un problema, hay una situación muy fuerte, pero no hay una persona que esté decidida a entregarle el tiempo y pararse delante de los demás y decir, hey, a ver, eso es así y está enmarcado en un libro, está tipificado, está realmente basado en una vida real. ¿En qué parte se perdió? Yo te pregunto, ¿en qué parte de nuestras vidas se perdió, se distorsionó todo esto? ¿En qué momento, como dicen, salieron del closet?
los homosexuales, esto viene desde tiempos atrás, desde Sodoma y No es Gomorra, algo nuevo. por eso fueron destruidos, pero hoy estamos viviendo esos tiempos, ¿y qué crees? Lo más fuerte y lo más triste es que gente que se dice cristiana o gente que está en Cristo, tiene hijos e hijas con estos problemas de homosexualidad, de lesbianismo, de inmoralidad sexual, porque abrieron puertas muy fuertes. Y entonces yo te digo, ¿quién es capaz de cerrar esas puertas? ¿Quién dice, yo voy a trabajar para cerrar las puertas? Porque Jesucristo, déjame decirte algo, en el tiempo que llevo trabajando en encuentros, en situaciones de trabajo en Cristo, de liberación, Jesucristo hace las cosas perfectas. Claro. No hace nada a medias, no hace niñas y Medio. niño, no, es o niño o niño, o niña o niña. Pero ¿qué crees? En el momento que empezamos a trabajar con Cristo y hay un problema de homosexualismo, Dios sana. Dios vuelve a hacer que el niño Pero o la la niña identidad. recupere La su identidad. identidad. O sea, volvemos al principio. ¿Qué se ha perdido en la sociedad? La identidad. Y entonces hoy no sabemos ni lo que somos, si somos niñas, niños, qué nos sentimos. O sea, ¿por qué? Porque Satanás está trabajando a todo lo que da. Pero hoy no hay nadie esforzado. Y yo les digo, este programa debe de servir para que en verdad levantemos las manos, para trabajar. Lo más fuerte, yo invito a la audiencia, en verdad abra sus ojos, abra sus oídos, y el primer paso que tiene que dar es aceptar que usted necesita trabajar valores, conocerlos, porque le han enseñado a base de costumbres o de malos hábitos ciertos valores que yo no estoy diciendo que se los enseñaron mal, a lo mejor fueron correctos, pero el andar de su vida y su desorden o su mismo mundo, su situación, lo ha distorsionado. Y entonces al distorsionarlos, ¿qué sucede? Usted vive las consecuencias de lo que aprendió mal o de lo que está ejerciendo mal. Y entonces hoy, ¿qué necesitamos? Que en verdad cada uno de los que están en la audiencia hoy y están escuchando esto, en verdad nos permitan a la gente que queremos trabajar con ustedes, brindarles la oportunidad de conocer cada uno de los valores, qué es la honestidad, qué es ser humilde, qué es ser una persona con motivos, una persona con moderación, una persona con una actitud correcta, con templanza, con un valor importante que no podemos dejar a un lado, y es el valor, pienso que es de los más principales, el perdón. Estamos así porque estamos llenos de odio, de rencor. La falta de perdón es la raíz de la amargura de muchas personas, y entonces vienen muchas más situaciones. En verdad yo los invito a que abran su corazón para que podamos confrontarnos con nosotros mismos. Ustedes lo han visto, en un tiempo anterior he mencionado que no pensaba seguir trabajando los valores, porque a la hora que gente como yo trabajamos los valores somos atacados, somos confrontados, porque nos dicen que somos ogros, que somos malos, que somos enojones. No, simplemente que la gente cuando es confrontada con algo que está haciendo incorrecto se siente atacada, y entonces es a lo que yo les invito hoy, que para que esto empiece a haber un cambio, una transformación fuerte en sus vidas, es decir, venga lo que venga, hoy voy a reconocer que el valor que yo tenía como confiabilidad, como humildad, como honestidad, como generosidad, estaba mal cimentado, fue mal enseñado, y entonces tiene la oportunidad de aprenderlo, no de reaprenderlo, no, es aprenderlo, porque reaprender es algo que ya sabía, no, es aprender algo nuevo, aprenderlo bien. Entonces necesitamos hoy aprender bien. ¿Qué significa cada uno de los valores? Ponerlos en práctica y empezar a cambiar. Primero que nada, yo como padre, en el caso de mi esposa como esposa, o tú como mujer, o tú como mujer, o como Tony como varón, o como él como un varón. Entonces, ¿qué necesitamos hacerlo? Lo hacemos nuestro, lo llevamos a cabo, pero hay que pagar un precio. La transformación de los valores hay que pagar precios muy altos, es como la vida en Cristo. Hay que pagar consecuencias porque hemos lastimado, porque hemos hecho cosas incorrectas, y al momento de reconocer que nos equivocamos, pues no sabemos pedir perdón, no queremos dar un paso atrás. No queremos sentirnos vulnerables, ¿no? Así es. Que nos vean como que, pues sí, es que tú, ya ves, has fallado tanto, ¿cómo vamos a seguirte ahora, no? Si no eres un ejemplo, si no eres esto, si no eres lo otro. Todo eso te ha llevado a algo importante. Hace unos minutos mencionaste la autoridad, y yo te pregunto, todo eso que te he mencionado, esa falta de valores, ¿no te lleva a la pérdida de autoridad? O sea, no tienes autoridad en tu casa, varón. ¿Por qué? Porque tus valores Claro. no existen. Sí. O sea, no están presentes. Si tú eres un hombre confiable, un hombre humilde, honesto, generoso y todo lo demás que he mencionado,
tú vas a tener autoridad. Sí. Automáticamente te lo da, o sea, en todos los valores te da Tu autoridad. comportamiento te da Así la es. autoridad. Pero como eres incorrecto, has sido capaz y tan fácil de despojarte de la autoridad, poniéndola o cediéndola a veces en la varona, en la mujer, y no porque la mujer sea incorrecta, porque no le queda otra situación más que tomarla, pero si hablamos de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra de Dios, la autoridad está en el varón, Él es la cabeza, y entonces si está depositada en la mujer, habiendo un varón enfrente de esa casa, pues todo está mal, y entonces hoy todo está mal. Es como la historia bueno, es que para mí la historia de David es como la historia de las novelas más locas que puedan existir, de la historia más, o sea, de verdad, de muerte, de traición, que existe, ¿no? De hijos que se rebelaron contra el padre, de uno que quería matar a su padre, de otro que abusó de su hermana, o sea, siendo hijos del rey David. Y realmente ahí hablamos justamente de esa pérdida de autoridad que tuvo el rey David sobre su familia, sobre sus hijos. Porque abrió puertas. Y en primera, teniendo lo que muchas veces no entendemos como sociedad. Cuando Dios forma al principio varón y hembra, o sea, forma una creación perfecta, ¿no? Dos personas perfectas. Y cuando la gente empieza a querer vivir una vida diferente de la que Dios diseñó, es cuando comienzan los problemas a existir. Si el rey David, aún viéndolo todo, siquiera permitido en ese tiempo, no era mal visto, no que fuera a lo mejor permitido, no era mal visto que las personas tuvieran varias esposas, ¿no? Porque era símbolo de que tenían riqueza, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo no se dan cuenta que ese tipo de actitudes es la que lleva a la sociedad a tener conflictos fuertes entre familia, ¿no? Ese núcleo que comienza y que se hace grande como es una sociedad, pero que ahí comenzó los problemas, ¿no? El hecho de que, yo me lo imagino de esta manera, de que un hijo se sienta que no es parte de la familia, en el caso de, pues es que él es hijo de aquella señora, y yo soy hijo de esta otra señora, y mi hermano, el otro, es hijo de otra señora, ¿no? Y que no se pudieran ver como una familia que se ama, porque obviamente cada uno fue educado de diferente manera. Y lo que sucede hoy en día, ¿no? O sea, cuando nosotros no tenemos esa responsabilidad de tener a nuestra familia y ser unidos y ser responsables de lo que tenemos, sino que comenzamos a tener ese error de comenzar a hacer una división en las familias, ¿no? Y que solamente a través de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios eso se puede restaurar, pero aún a pesar de eso es lo que decía, las consecuencias que vivimos por ese tipo de errores que se tienen. Y que desgraciadamente es el pan de cada día de muchas familias, porque si hablamos del pasado, ¿cuántos varones, aún teniendo una familia formal bien, tenía, como dicen, un segundo frente, ¿no? ¿Y cómo crecen esos niños, no? ¿Cómo crecen esas familias? Sin ese amor, sin ese sentimiento de respeto, de nada de eso. O sea, eso empieza a contaminar y a roer nuestra sociedad en muchos sentidos. Es que mira, hay un valor que se llama fidelidad. Sí. Y la fidelidad es muy amplia. El primer punto, la fidelidad es con Dios. Y pregúntense, audiencia, ¿cuántos de nosotros somos fieles a Dios? O sea, hay una fidelidad en Dios. Entonces, si no hay una fidelidad con el que amamos, con el Ser Supremo, que es el poderoso, que es nuestro Salvador, nuestro todo, de ahí partimos. Ese es el meollo del asunto. O sea, ¿cuánta fidelidad hay entre hombre y mujer? Cuando entendemos que yo tengo que ser fiel a mi mujer y que mi fidelidad es, wow, mi honra, mi casa, mi familia, entonces esa la voy a guardar, la voy a cuidar. Y entonces, ¿por qué hay esta situación? Porque el ser humano, hombre o mujer, no sabe que la fidelidad es un valor importante y que es la llave cuando se quebranta para que entre toda la maldición. Y entonces por eso hay un hombre que tiene otra mujer, tiene otras casas. Hay que ser fiel con los hijos. La fidelidad no nada más es con Dios, la fidelidad es con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, con mi patrón, con lo que yo hago. Tengo que ser fiel y la fidelidad va tomada de la mano de la lealtad. Y la lealtad es uno de los puntos importantes de la confiabilidad. Y entonces hoy volvemos a lo mismo. ¿Por qué estamos en esta situación, en este mundo y en esta sociedad? Porque los valores están quebrantados. Porque no entendemos que Dios nos ha hecho perfectos. Dio un hombre y una mujer y ese es lo que tenemos que ser, fieles,
fieles a lo que tenemos, a lo que Dios nos ha dado. Se han perdido los valores de los seres humanos. Yo le digo a la gente, ¿por qué hay tanto divorcio? O sea, ¿en qué momento de tu vida se pierde el amor, se pierde toda esa constante que hubo cuando hubo un enamoramiento? ¿Por qué tienes que buscar a otra persona, ¿sí? Cuando nadie te mandó a escoger a tu marido? En el caso tuyo, tú lo escogiste y él a ti. Y entonces, pues hay cosas incorrectas, ¿sí? Pues la pareja no es que todo sea igual, el hombre debe ser igual a la mujer. O sea, tú tienes una forma de vivir, él tiene otra forma de vivir. Entonces hay una forma de adaptarse, de cambiar, y uno al otro, a través de la comunicación, se van limando asperezas, se va formando una vida, y esa pareja es lo que nos va a dar un fruto. Pero ¿qué fruto está dando? Cuando no hay comunicación, cuando hay maltrato, cuando entró la infidelidad, cuando eres desleal, y entonces eso te va a llevar a que busques circunstancias o personas que no son las correctas, y entonces tu familia, tú eres la causa de que tu familia esté dividida. Las familias están divididas, las familias están quebrantadas hoy por nosotros mismos. Porque una familia, vuelvo a lo mismo, tu familia, en el caso tuyo o de Julia, ¿cómo nació tu familia? Tu familia, tú y tu esposo primero, y de ahí vienen tus hijos. Pero si tú y tu esposo rompen lazos, hay infidelidad, hay falta de lealtad, hay falta de comunicación y de amor, y entonces ¿qué crees? Esa familia está dividida, pero no por los hijos, es por ti y por la pareja que tienes o por el varón que tienes. Entonces, ¿cómo lo retomas? Si fuera el caso, ¿cómo retomas? ¿Cómo reconstruyes? De tus fuerzas no puedes. No. Tiene que venir una fuerza sobrenatural y un entendimiento que viene de lo alto, te va a dar sabiduría. Tiene que haber un enamoramiento de nuevo. El Espíritu Santo tiene que reavivar el amor, tiene que hacer muchas cosas, cambios que tú y tu marido no han podido hacer, porque lo que vive y reina en ese momento de familias disfuncionales, ¿qué es? Odio, rencor, ira, maltrato, alcoholismo, drogadicción, pobreza financiera, y entonces no han aprendido a vivir en armonía con el valor de cada uno. Y es el deseo de que una persona quiera cambiar, porque, bueno, ahora que estuvimos tomando el curso de valores con usted, pastor, no podemos culpar a nuestra pareja. No, había varias parejas que estaban ahí y no te vas a voltear a ver a la pareja y decirle, ya ves, por tu culpa estamos así. No, sí. Sino que todo tiene que empezar por uno. Y si uno comienza a hacer la diferencia, las cosas cambian en tu entorno. Pero no nada más eso, sino que también el hecho de que tú decidas a través de verdad de la presencia de Dios, trayéndola a tu hogar, trayéndola a tu casa, Dios se muestra en misericordia para con tu familia. Y las cosas empiezan a ser transformadas. Pero realmente es la decisión de una persona. O sea, si una persona toma el taller de valores y lo comienza a llevar a cabo al pie de la letra, o sea, el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en esa familia. Algo que Y es mencionaba, como que una cosa que no va a fallar. es que, mire, yo creo que no hay una regla, como para decir, yo tomo el curso de valores y ya soy otro. Sino que hablábamos de algo bien importante, que es la comunión con Jesús y la comunión con el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. O sea, no hay otra fórmula. Yo puedo tomar 3 del curso de valores, pero si yo solo lo tomo como una opción a cambiar, una opción a cambio, esto no va a ocurrir mágicamente. Pero es una herramienta. Oh, sí, pero la A fin de base cuentas, ¿no? la base es tu comunión siempre con Dios. Siempre va a ser la base tu comunión con Dios, tu comunión con el Espíritu Santo, tu compromiso con Dios. Y no es a lo mejor decir, bueno, yo este valor lo voy a empezar a aplicar en mi familia. O sea, tiene que empezar por uno, por la casa, que es uno, y que Dios vaya obrando de una manera Sí, de es que a veces adentro hay mucho- hacia Es que hay afuera. mucho desconocimiento, hay mucho desconocimiento, aunque parezca increíble, ¿no, pastor? Hay mucho desconocimiento de lo que son los valores en la gente. O sea, tú le puedes decir No a la sabe, gente, no es que sabe. eso que estás haciendo, ¿qué crees que está mal? Y la gente dice, o sea, ¿cómo? Toda la vida he vivido así, nadie me había informado que estaba mal. Por eso te digo que es una herramienta. Sí, lo que pasa es que si hablamos de la honestidad, la gente piensa que existen las medias mentiras, las medias verdades. Exacto. Y algo importante, retomando lo que dice Arely, a ver, es una decisión y una acción, ¿sí? Entonces yo decido meterme a los valores, conocer los valores y empezar a accionar. ¿Y cómo empiezo a accionar? A través del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que me va a redarguir, que me va a ayudar a que yo tenga la fuerza para poder primero que nada confrontarme conmigo mismo. El problema no es con el vecino, no es con el hijo, no es con nada. El problema de cada persona es uno mismo. O sea, yo les decía, mientras tú no vayas a tu propio funeral, no va a haber un cambio. O sea, mientras no vayas y entierres a tu yo, a lo que está mal, no vas a cambiar. Entonces tienes que morir a tu yo, o sea, enterrarte a ti mismo, a todo lo malo que has hecho, y entonces empiezas una nueva vida, eres una nueva creación en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y en eso, con la preparación, porque necesitamos prepararnos, no va a venir por ósmosis, ni por revelación, porque solamente la gente que tiene mucha intimidad con Dios viene por revelación, pero hoy no es el caso. Déjame decirte, o sea, ni aún pastores tienen tanta La gente no aplica. Entonces necesitamos prepararnos, nos preparamos, tomamos decisión, empezamos a accionar. ¿Y cómo funciona? Decido enfrentarme conmigo mismo y empiezo a accionar y decir, a ver, sí necesito el cambio, pero pues llevo 30, 49 años en el caso mío y no había podido hacerlo, entonces necesito alguien supremo, una fuerza suprema, ¿sí? Que se llama Espíritu Santo. Entonces le digo, ven a mí, ayúdame, dame fortaleza, porque ¿qué crees? El hecho de que yo cambie no va a cambiar a mi esposa, no va a cambiar mi entorno, no va a cambiar a mis hijos. O sea, cambio yo para que yo empiece a ser la diferencia y el cambio para el entorno, para la vida de mis hijos, para la vida de mi esposa. Y luego si ella toma ese curso, ella también va a empezar a ser diferente. Si hablamos, por decir algo, si hay ira y hay contienda, hay enojo en una mujer y empieza a tener valores, empieza a cambiar y a tener moderación y a hacer otras cosas, imagínate el entorno con los hijos. Porque es lo que sucede, los hijos son maltratados. Pero en el momento que mamá tiene valores, empieza a cambiar, a guardarse, no hay ira, no hay esto, no hay lo que ¿qué sucedió? Y entonces hay una mejor comunicación, un mayor acercamiento. Pero esto es importante, es uno el que tiene que cambiar, a través del Espíritu Santo. La gente que estamos en Cristo es a través del Espíritu Santo, pero si te digo de los del mundo, pero yo voy a dar valores, y aún la gente del mundo, sin tener a Cristo, hay un cambio en ellos, porque aceptan tener una confrontación consigo mismos, y a través de eso saben y entienden que hay un problema en su vida, que es radical y que solamente pueden cambiarlo ellos. Porque cuando tú entiendes que hay valores y que las cosas que has hecho son incorrectas y han lastimado a los que dices que amas, es el meollo del asunto más fuerte. Que toda la situación de no tener los valores bien establecidos, bien definidos, y la forma en la que has vivido, siempre has lastimado a alguien. No hay una sola persona que pueda decir, no, yo no he lastimado. Todos hemos lastimado con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Y entonces a través de los valores, de retomarlos y entenderlos, vamos a saber que tenemos que pedir perdón, que tenemos en algunos momentos la oportunidad de resarcir los daños que hemos hecho. En algunas otras cosas no va a haber forma, pero ¿qué crees? Lo más importante es que vamos a recuperar la relación con nuestras familias. Eso es de lo que se trata hoy esto. Que si tenemos valores, que si tenemos una intimidad con Dios, que si empezamos a ser gente diferente y transformada, vamos a tener una nueva familia, vamos a tener una comunión más fuerte con nuestra familia, vamos a poder amar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros hermanos y ser familias unidas donde Satanás no va a poder destruirlas ni seguir destruyendo nuestra casa. Pero eso empieza en cada uno de nosotros, tomar decisiones, esforzarnos y abrir nuestras mentes para que Dios permita derramar sabiduría en nosotros y hacer transformaciones completas. Dice la palabra de Dios que le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. O sea, cuando le hablaba para ser un líder, no le estaba hablando a dirigir 3 personas, ¿no? Estaba hablando de una mentalidad de un pueblo, de un ideal de un pueblo, que tenía un objetivo ese pueblo, ¿no? Y él estaba adoptando algo que él solamente a lo mejor creció con eso y a lo mejor soñó algún día en reemplazar a Moisés, no lo sabemos, ¿no? Pero fue alguien que Dios le dijo, mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente, ¿no? Le estaba hablando de un cambio interior, de una fuerza interior, ¿no? De un trasfondo, de una idea que le metieron, una mentalidad con la que él creció para poder llegar a ser el sustituto de Moisés, ¿no? Hubo un esfuerzo de parte de él para cambiar, ¿no? Cuando a Samuel le toca escoger rey, también Dios le pone características específicas para que fuera rey, ¿no? O sea, también hablamos de un trasfondo, de un hombre que tenía que ser diferente a los demás. Dice que él sobresalía sobre todo los demás, Saúl, ¿no?
Y no es algo que esté fuera de una realidad o que sea una moda, como ahora en las empresas que les enseñan a sus trabajadores a ser fieles, a ser honestos, para ellos no tener pérdida, tener mejor calidad de tiempo de trabajo. O sea, son objetivos para ser beneficiados ellos económicamente sobre todo, ¿no? Pero cuando hablamos a nivel iglesia, de hablar de valores, es retomar lo que Cristo quiere que nosotros seamos agentes de cambio, ¿no? Queremos ver una sociedad diferente, tenemos que ser diferentes nosotros. Si hoy no decía hola o no saludaba, no sería yo amable, no era yo amigable, no era yo compasiva. Tengo que aprender que eso es necesario para que la gente empiece a ver un cambio en mi vida y que se pueda acercar a Cristo. Pero fíjate, Julia, eso es más profundo, mucho más profundo. En unas semanas atrás yo les decía, ¿sabes dónde está la bendición de Dios? Está detenida aquí. ¿Sabes por qué no desciende en cada uno de los que se llaman cristianos, o los que aman a Cristo, o los que buscan a Cristo, o los que viven en Cristo? Porque Dios no va a bendecir donde hay falta de confianza, donde la gente no es humilde, no es honesta. O sea, Dios no va a bendecir al ratero, al mentiroso, al engañador, al fornicador, al adúltero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿por qué urgen los valores? No nada más para que yo pueda saludar o tratar bien al prójimo, como dice la palabra de Dios. No, para que la bendición de Dios descienda sobre nosotros. La bendición de Dios no está descendiendo en el pueblo de Dios, porque la gente que vive en Cristo hoy, la mayoría, vivimos en pecado. Somos gente mentirosa, engañadora, solapadora, no tenemos límites. ¿Y cómo, pastor? Sí, sucede así. Si tú no pones límites en tus hijos y tú te haces de la vista gorda de los errores que están haciendo tus hijos, eres un solapador, eres una gente deshonesta, eres un mentiroso. Y entonces, ¿qué crees? Dios no va a bendecir al mentiroso, al solapador, al engañador, al violador. Entonces, ¿por qué urge que los valores hoy en la iglesia empiecen a dar frutos, empiecen a tomarse? Porque solamente así, si ustedes, y yo se los digo, por decir algo, a ver, Arely, si tú eres una persona honesta, cumplida, humilde, tienes todos los valores, ¿tú crees que el Señor te va a negar su bendición? Y entonces, si la bendición del Señor no está llegando, es porque hay algún pecado en tu vida. O sea, algo está sucediendo porque Dios no va a bendecir. Es que te haces una persona confiable, ¿no? Así es. Pastor, el tiempo no nos ayuda. Así es. Tenemos 5 minutos para poder terminar. Creo que esto va más allá de 1 hora. Sí. Pero por eso va a empezar un nuevo curso de valores. Iniciamos el día 13 de febrero a las 9 de la mañana aquí en Casa de Misericordia. Están invitados, son 11 temas, 1 por semana, y de veras, audiencia, los invito a que esto que hoy escucharon lo puedan analizar y tomen decisiones, se esfuercen. Los esperamos aquí el día 13 de febrero, que es domingo, 9 de la mañana, Casa de Misericordia. Estoy a sus órdenes y en verdad, si alguno de ustedes necesita que trabajemos en sus casas de otra manera, estamos abiertos. Pero el cambio no lo voy a hacer yo. El cambio no lo va a hacer mi esposa, no lo va a hacer Arely, no lo va a hacer Julia, no lo va a hacer ningún pastor. El cambio lo va a hacer Jesucristo a través del Espíritu Santo, pero como dicen por ahí, flojito y cooperando cada uno de ustedes. Si ustedes se ponen flojito y cooperando y ustedes están dispuestos a pagar el precio de los cambios y de la confrontación consigo mismos, solamente así el Señor podrá actuar en sus vidas. Amén. Y transformar sus casas, porque es el premio más grande. Yo les decía, hay un premio. ¿Y cuál es el premio más grande que puede haber? Que vas a salir transformado. Así es. Tu casa va a ser libertada de la miseria. Y en verdad, por último, párese en la entrada de su casa y vea si en su casa hay miseria o hay bendición. Y de ahí parta y tome decisiones, porque Dios lleva prisa. Y no son palabras, en verdad. Dios lleva prisa para bendecir tu hogar, tu familia, tu casa y tu vida. Dice la palabra que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, ¿no? A veces es increíble, pero no sabemos agarrar la Biblia y decir, bueno, por aquí empiezo, ¿no? Pero a veces hay alguien que Dios pone para que nos enseñe a leer la Biblia. Y yo creo que de la misma manera Dios pone personas que nos enseñen a vivir de una manera adecuada, ¿no? No es algo que usted haya de momento se encontró, ay, voy a hablar de esto. Es algo que está establecido, ¿no? Y está reconocido por organizaciones mundiales.
está en más de 146 países llevándose a cabo los valores, porque son universales, no son cambiados, o sea, están establecidos, y entonces nada más lo que estamos haciendo es, de veras, esforzándonos y cumpliendo la palabra y la promesa que le ha hecho cada persona a Jesucristo, y en mi caso fue servirle al Señor hasta el último momento de mi aliento, hasta el último aliento de mi vida le voy a servir, y es lo que el ministerio que Él me ha dado, y voy a trabajar, mientras Dios me permita, llevando valores a la gente para que las casas sean transformadas. Y lo más fuerte, que esos chiquitines, o sea, esos jóvenes, esos niños de 10, 12 años, ya no los lastime nadie, en verdad, pregúnteselo, o sea, ¿qué está haciendo usted para que esos jóvenes, esos niños no sean lastimados? Ya no hablemos, o sea, actuemos para que las niñas y los niños no sean violados, no sean llevados, no sean vendidos, no sean perdidos en la miseria. Y lo más fuerte, dicen que son el futuro de nuestras generaciones, y yo le digo algo, en verdad yo quiero que sean una generación con la vida en Cristo, que vivan en Cristo, que vivan en el amor de Cristo. Entonces, pues ahí se los dejamos de tarea, audiencia. Gracias, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que dé sus órdenes. Amén. Los esperamos en República Federal, número, ¿te acuerdas? Muy cerquita aquí del Metro Peñón. Hoy no vino la Esthercita, experta. te extrañamos este día. Los esperamos el día domingo a partir de las 11 de la mañana. Aquí empezamos el servicio en la iglesia. También tenemos oración los días lunes de 7 de la noche a 8 de la noche. Los días viernes a partir de las 6:30 empieza la oración. También un culto general. Los jóvenes a las 9 de la mañana, jueves 9 de la mañana, y Generación Extrema a las 5 de a la las tarde. 5 de la tarde todos los sábados. Todos los sábados. Y pues Están más que bienvenidos. a partir del día domingo es 14. Domingo 13. Es 14. 14 Es de domingo febrero. 14 de febrero para todos los enamorados. Ese día pueden venir con Así su es. esposa al curso de valores a las 9 de la mañana. Sí, Así 9 de es. la mañana. A las 9 de la mañana. ¿Algún costo? ¿Traer lápiz, papel? No, aquí ya se les dan las indicaciones y todo. Ok, bueno, los esperamos. Les agradecemos mucho, Pastor Raúl, la pastora Beatriz, por habernos acompañado. Esto va para mucho. Lo Los queremos esperamos volver nuevamente. a contar con su asistencia y probablemente con un tema en específico tan fuerte, ¿no? Como lo que se dio el día de hoy. Ok, los amamos, muchas gracias, que el Señor les bendiga.